Buenas noches a todos ustedes. Espero que esta vez ya quede la grabación. Es la cuarta vez que la intento y mi ordenador no me deja hacer la grabación. Pero bueno, todo sea por cumplir. Comentarles antes de iniciar la clase, va a ser una serie de, yo estimo que 2-3 grabaciones. Les voy a mandar el link de esta grabación. Van a ir numeradas, obviamente, para que no haya confusión. Y además, en el desglose del temario se va a establecer la secuencia correspondiente. En el entendido de que esta es una clase grabada, video grabada, no va a haber oportunidad de que ustedes puedan hacer preguntas al tema, por lo tanto me voy a ir de manera directa con los temas de manera corrida y les pido de favor que las dudas que ustedes tengan en relación al tema me las puedan hacer llegar vía correo electrónico de la plataforma que la propia universidad nos proveyó o al WhatsApp que se creó para la clase y para atender esta contingencia. Les pido por favor que sean puras dudas relacionadas al tema, que no empecemos a mandar cadenitas del coronavirus ni nada de estas situaciones, que nos aboquemos única y exclusivamente a las dudas que surjan en relación a este tema. Repito, vía correo electrónico, la misma plataforma, o vía WhatsApp que se elaboró en clase. Bien, el tema que nos ocupa es el de las infracciones fiscales. Ustedes recordarán que en las clases pasadas analizamos, el tema de cómo se actualizaban las contribuciones, las formas de pago de las contribuciones, los términos que la ley establece o los plazos que la ley establece para las contribuciones, la determinación del crédito fiscal y vimos las formas en que se extinguía la obligación fiscal. Todo esto que acabo de resumir lo vimos en una serie de clases, lo vimos en una serie de clases que, ahora vamos a analizar precisamente lo que comentábamos, que cuando la contribución no es pagada en tiempo y forma, se actualiza una infracción y por consecuencia una sanción. Entonces, el objetivo de esta clase es que el concepto de infracción fiscal, sus elementos, la condonación de la infracción y la reducción de las sanciones fiscales. Ese es el objetivo que vamos a perseguir en este tema. Y vamos a analizar el concepto de las infracciones, la clasificación de las sanciones, la condonación, aumento y disminución de las multas. Eso es lo que vamos a analizar en esta clase. Bien, comentarles que las infracciones surgen con motivo de una relación jurídica tributaria. Cuando existe la relación jurídico-tributaria, el contribuyente adquiere una obligación. Recordemos ese contrato ficticio que se da entre el fisco, entre el Estado y el contribuyente, nos obliga a realizar ciertas circunstancias en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces, como tenemos o hemos adquirido una responsabilidad para el cumplimiento de una obligación tributaria, la tenemos que realizar en los tiempos específicos que las normas tributarias para tal efecto establecen. Y en ese sentido, si el contribuyente incumple con esa obligación tributaria en el tiempo específico, dará lugar a el nacimiento del supuesto jurídico de la infracción. Entonces, el sujeto activo nos determinará esa infracción y, como veremos más adelante, nos va a sancionar. Entonces, decimos que la infracción surge con motivo del incumplimiento a las obligaciones tributarias. Entonces,
El elemento de las infracciones fiscales, el elemento de esta concepción, de esta conceptualización, nos dice o nos da a entender que cuando el contribuyente incumple con una obligación tributaria, ofende al Estado, ofende a la colectividad. Esa colectividad que se organiza se le llama Estado, el fisco. Entonces, si el contribuyente incumple una obligación tributaria, se dice que de manera directa se encuentra ofendiendo a esa colectividad que es el Estado mismo. Pero también se dice que ofende al resto de la colectividad no organizada del Estado de manera indirecta, porque el contribuyente, o cuando el contribuyente no paga el impuesto o no paga cualquier otra contribución, deja incapacitado o deja en precarias situaciones al Estado para poder cumplir con las obligaciones que le impone la sociedad. Recordemos que al inicio de nuestro curso decíamos que el fin último, que el fin primordial de la contribución es precisamente que el contribuyente o que el ciudadano, contribuya al gasto público. Artículo 31, fracción cuarta. Entonces, de manera indirecta, un contribuyente está afectando al resto de la colectividad porque imposibilita al Estado, imposibilita al gobierno cumplir con esas obligaciones primarias, con esas obligaciones colectivas que le impone la sociedad. Entonces, empecemos a comprender que el cumplimiento a una obligación fiscal ofende a la colectividad de manera directa y de manera indirecta en los términos apuntados. Pero estas obligaciones, estos incumplimientos pueden afectar a dos tipos de obligaciones: a obligaciones sustantivas y obligaciones formales. Veamos por qué. Se dice que el contribuyente incumple de manera sustantiva una obligación cuando deja de pagar la contribución. Es decir, no paga el impuesto, no paga la contribución. Está incumpliendo de manera sustantiva. ¿Por qué? Porque existe un derecho y una obligación que se tiene que cumplir en materia fiscal. El derecho del Estado de recibir de manera constitucional una contribución y la obligación del contribuyente, del ciudadano, de pagar la contribución. Entonces hay un incumplimiento sustantivo que se deriva del no pago más bien de una contribución. Perdón. De igual forma se incumple con una obligación formal cuando se hace o no se hace. Explico esta situación. Si la norma establece una conducta de hacer al contribuyente y esta no se hace, se dice que se está incumpliendo formalmente con una obligación a las normas tributarias. No necesariamente el no pago de una contribución. Puede ser el no presentar, por ejemplo, una declaración anual, el no rendir el informe que de alguna manera nos pida el sistema de administración tributaria derivado de las visitas de verificación. Se está incumpliendo con algún dispositivo de la norma que no necesariamente es dejar de pagar la contribución. Por lo tanto, se hace o no se hace con una obligación que la norma fiscal nos imponga. En ese entonces se entiende, o en ese entendido, debemos entender que existe una obligación a una norma de carácter formal o de obligación formal. Entonces, estas obligaciones formales y sustantivas están vinculadas teleológicamente, o sea, están vinculadas una con la otra, porque precisamente el incumplimiento de una norma fiscal o del cumplimiento de una norma formal en materia tributaria implica que existe una infracción y una ofensa al fisco.
Entonces, por eso se dice que la infracción puede ser por dos tipos de obligaciones, las sustantivas y las formales. Entendido esto, hablemos del origen de las infracciones. Si ya dijimos que las obligaciones que se incumplen para que se actualice la infracción son sustantivas y formales, entonces tenemos que decir o tenemos que entender de dónde viene el origen de esa obligación. Entonces, la infracción siempre dará lugar a una sanción tributaria, siempre, aunque no necesariamente se tenga que resarcir o se tenga que cubrir esa sanción tributaria, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la infracción siempre va a actualizar también o lleva como consecuencia ineludible la sanción tributaria. Por eso aquí les pongo un ejemplo. Si yo infraccioné como contribuyente una norma tributaria, da como consecuencia una sanción. Esa sanción normalmente, decíamos, es a través de la indemnización al fisco, porque recordemos que las contribuciones y sus accesorios preferentemente se deberá pagar en efectivo. Nos permite, recordemos la norma, poder pagar en especie algunas contribuciones hasta cierto porcentaje, pero preferentemente lo tendremos que realizar en efectivo. Entonces, esa sanción que el Estado nos impone por infringir una norma, por actualizar una infracción, dará consecuencia o dará como consecuencia a una indemnización del fisco. Esta indemnización, su pago puede ser voluntario o de manera coactiva. Recordemos que cuando el contribuyente reconoce voluntariamente el monto de la contribución y de sus accesorios y acude a las oficinas a realizar el pago de manera lisa y llana, está reconociendo el pago, por lo tanto hace el pago liso y llano y como consecuencia el pago de la sanción. Recordemos que el pago liso y llano de la contribución no comprende o no hace un consentimiento del pago para efectos de los medios de impugnación. Pero bueno, para este tema podemos precisar que si el contribuyente reconoce y paga, estaremos en el entendido de que lo estará pagando de manera voluntaria. Si no se da este supuesto, entonces el fisco puede requerir, más bien dicho, el pago de esa contribución, de esos accesorios de la manera coactiva. Esto a través, decíamos, del llamado PAE, el llamado Procedimiento Administrativo de Ejecución, que hemos analizado en clase algunos de sus elementos y que de manera profunda analizaremos en la siguiente unidad. Entonces, cuando se paga la cantidad que resulte de la contribución omitida, más las actualizaciones y los recargos correspondientes, se dará por consecuencia el pago de la infracción y de la sanción correspondiente. Esto está contenido, jóvenes, en el artículo 70 del Código Fiscal de la Federación. Bien, entonces, estas infracciones, estas infracciones, su origen se va a dar de la siguiente manera. Las vamos a denominar la clasificación de las infracciones fiscales. La primera de ellas, o el primer rubro de origen o de clasificación, se da cuando las infracciones se relacionan con la obligación de presentar el pago de las contribuciones. Recordemos que las contribuciones tienen siempre, según la norma fiscal de que se trate, una temporalidad de pago. Existe una fecha específica de pago. Si nosotros no realizamos ese pago o lo realizamos de manera extemporánea, realizamos de manera incompleta o con errores, dará lugar a una infracción y por ende una sanción. Se me está acabando el tiempo de este primer bloque. Vamos a continuar en un segundo bloque más adelante y recordarles que sus dudas y comentarios a través de correo electrónico o del WhatsApp creado en clase. Hasta aquí vamos a dejar esta grabación, esperando que hayan comprendido el tema, quedando a sus órdenes. Buenas noches.